Que Dios les bendiga, muy buenas noches o buenos días, ¿verdad? Lo importante es que el Señor está bajo control de este tiempo y quiero darles la bienvenida a lo que queremos hacer con la ayuda del Señor, ¿verdad? El libro de Daniel quisiera compartir un poquito acerca de la historia de Daniel. Eh, en el libro de Daniel capítulo 1, la palabra del Señor, hermanos, nos habla acerca de la historia de uno de los profetas mayores que Dios lo usó de una manera muy, pero muy especial. La pregunta sería, ¿por qué es que Daniel fue tan usado por Dios? Porque el libro de Daniel, hermanos, es un libro maravilloso. Es un libro donde se puede ver la intervención de Dios obrando en la vida de Daniel de una manera sobrenatural, milagrosamente. Pero también vemos en el libro de Daniel, hermanos, cómo hay intervención de ángeles. La forma como los ángeles, una actividad angelical impresionante en todo lo que es la vida de Daniel, el libro de Daniel. Vemos, por otro lado, vemos también en el libro de Daniel, vemos cómo el mal, cómo el mundo de las tinieblas, cómo el enemigo, el mal, es una lucha y una guerra contra el bien, representado en este caso aquí por el profeta, por el hombre de Dios Daniel, cómo Daniel es un hombre que puede reflejar el corazón de Dios, la integridad, el temor, la humildad, el sometimiento. Y vemos cómo el enemigo, hay una guerra de tal manera, hermanos, vemos cómo el enemigo trata de arrebatarle la vida a Daniel, pero vemos también por otro lado cómo Dios lo protege, lo guarda, lo cuida. Y el libro de Daniel, hermanos, indudablemente que hay mucho que aprender del libro de Daniel. El libro de Daniel es una guerra entre el bien y el mal. Y tenemos que aprender mucho de Daniel porque yo puedo ver, hermanos, en la vida de Daniel un hombre con una capacidad impresionante, cómo Dios lo preparó con tantos dones. Porque la vida de Daniel, yo veo a Daniel, hermanos, un hombre que tiene la capacidad de interpretar sueños, y no solamente de interpretar sueños, sino que Dios le da la revelación de lo que otro hombre sueña. ¿Quién puede conocer eso sino solamente Dios? No solamente que interpreta sueños, sino que dice lo que el rey, en este caso, soñó. De tal manera, hermanos, que vemos que Daniel, a pesar de que estaba aquí en la tierra y es un ser humano como usted y como yo, un profeta, un hombre de Dios, un hombre consagrado al Señor, de carne y de hueso, pero pareciera como que la vida de Daniel es una vida sobrenatural, porque se miran los sueños, las visiones, se mira todo eso, hermanos, y es algo impresionante. La pregunta sería, ¿qué es lo que hizo Daniel? ¿Qué fue lo que ocurrió en la vida de Daniel para que Daniel pudiera vivir una vida tan sobrenatural? Donde vemos cómo el Señor, hermanos, le envía ángeles, le envía mensajeros. Vemos cómo el Señor le envía aún al arcángel Miguel, que es el arcángel Miguel es uno de los seres de Dios que Dios tiene, que son enfocados específicamente sobre la guerra. Y vemos cómo Dios envía al arcángel Miguel con una misión de proteger, de hacer guerra a favor de Daniel, a favor de las oraciones de Daniel.
Pero por otro lado también no solamente vemos el arcángel Miguel, que es un varón de guerra, un general de guerra, es un hombre con una naturaleza, o mejor dicho, un ser con una naturaleza de guerra. Se imagina para que él haya sido el asignado de parte de Dios para que le hiciera guerra al diablo y lo venciera y lo lanzara de allá de los cielos hacia la tierra y lo pudo vencer. Pero no solamente vemos la guerra entre el arcángel Miguel en esas oraciones que Daniel tiene en una batalla impresionante, sino que también miramos cómo Dios utiliza a un ángel que se llama Gabriel, que específicamente Gabriel representa a los ángeles que solamente no de guerra, sino no representan los varones de guerra, sino los mensajeros de Dios. Porque Dios tiene, para cada cosa tiene sus seres creados. Y entonces ahora el ángel Gabriel es usado para enviarle mensajes a Daniel. Dentro de los mensajes que le envía es que le manda decir que él es muy amado por Dios, como que le recuerda Dios y le dice al ángel Gabriel, le dice, quiero que vayas y le digas a mi siervo Daniel, dile que él es muy amado acá en el cielo, dile que yo lo amo mucho, que él es muy amado. Y es impresionante, hermanos, la forma, la comunicación sobrenatural que tiene Daniel. Es por eso que sería bueno poder analizar la historia, la vida de Daniel, cómo empezó. Y cuando nosotros, hermanos, vemos la historia de Daniel, es impresionante porque una de las claves, hermanos, que yo sí les quiero decir que es muy importante, una de las claves que son demasiado importantes, es, hermanos, que si nosotros queremos vivir una vida sobrenatural, una vida donde podamos tener sueños, que Dios nos hable a través de sueños y que nos pueda indicar algunas cosas o visiones, es muy importante, hermanos, entonces ver qué fue lo que hizo Daniel. Y Daniel, hay algo, hermanos, que deberíamos de aprender, y yo creo que ese sería uno de los primeros pasos para poder nosotros, digamos, tratar de imitar las buenas costumbres que desarrolló en su vida espiritual o en su vida de comunión de Daniel hacia Dios. Y vemos nosotros en el capítulo número 1, hermanos, en el versículo número 8, una de las claves que considero que son demasiado importantes para todo aquel que aspira a tener una vida sobrenatural. Mire lo que dice la escritura en el versículo número 8 y dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y aquí nosotros, hermanos, estamos viendo que una de las cosas que Daniel hizo, y fíjese que esto no se lo pidió nadie, es decir, que nosotros deberíamos de aprender que a veces hay cosas, hermanos, que nosotros debemos de buscarlas sin que se nos tenga que decir. Pareciera como que a Dios le gusta cuando de nosotros nace nuestro corazón la iniciativa de querer hacer algo para poder nosotros decirle a Dios, Señor, yo quiero que me muestres, yo quiero que me des, yo quiero estar contigo, yo quiero conocerte, yo quiero... Cuando nosotros, hermanos, hacemos cosas bajo la iniciativa de nosotros, es decir, hoy aquí el Señor nos está hablando de que una de las primeras cosas que debemos de hacer
es que si Dios tiene un plan y un propósito, porque indudablemente Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un propósito, pero para que ese propósito se cumpla en tu vida, una de las primeras cosas que yo veo aquí en la vida de Daniel es que no podemos, hermanos, contaminarnos. O sí podemos, pero no debemos. Debemos de tratar por todos los medios, de una o de otra manera, debemos de tratar de no contaminarnos. La contaminación espiritual, acordémonos que estamos en medio de un mundo plagado de demonios. Los que gobiernan este mundo perverso, hermanos, los que se mueven en los aires de una manera sutil, es el mundo de las tinieblas. Los demonios, el diablo es el príncipe de este mundo, dice la palabra. Por eso es que cuando Jesucristo fue tentado allá en el desierto, dice la Biblia que, fíjese qué interesante, porque dice la palabra de Dios que en el momento que Juan el Bautista bautiza a Jesús en las aguas del Jordán y es bautizado, sumergido en las aguas, dice que en ese momento se escuchó una voz pública. Y para que se activara el ministerio de Jesús, el propósito por el cual Él venía a la tierra de salvar a los pecadores y vencer al enemigo en la cruz del Calvario, para que ese ministerio de salvación se activara, recordémonos que Jesús pasó aproximadamente 30 años, hermanos, en un pueblo, en una región donde él vivía, sometido a ir siempre a la iglesia, porque dice en este caso no la iglesia, pero eran las sinagogas, los lugares donde se estudiaba la escritura. Y dice la Biblia que el Señor tenía una bonita costumbre de siempre estar en las sinagogas, ahí escuchando el mensaje. Y durante 30 años el Señor así se la pasó, fíjese qué obediencia. El verbo, el hombre que cuando hablaba, las multitudes lo iban a seguir, iba a impactar con su mensaje, pero más sin embargo durante 30 años muchos años él estuvo sentadito escuchando, porque la cosa estaba que él no podía adelantarse, porque todo tiene su tiempo, dice la Biblia, todo tiene su hora. Y él tenía que esperar hasta que hubiera la señal del cielo. La señal tenía que venir de parte de su Padre. Y dice la Biblia que en el momento cuando él es sumergido en las aguas, dice la palabra del Señor que en ese momento, cuando él sale de las aguas ya bautizado, dice que se escucha una voz diciendo el Padre: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. En ese momento, hermanos, el Padre le está diciendo: hijo, empieza tu ministerio de salvación al mundo. Y en ese momento que empieza a activarse, hermanos, el propósito de Dios, les estoy hablando de lo importante que es que entendamos el propósito de Dios, porque esto fue lo que ocurrió con Daniel. Estoy tratando de manejar la situación de Daniel un poco paralela a la vida de Jesús, porque hay mucha similitud, tanto la vida de Daniel como la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aunque no se pueden comparar, hermanos, porque la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue perfecta en todo. Pero cuando usted analiza el libro de Daniel, de todos los profetas, uno de los profetas a los que usted no les encuentra errores, o no les encuentra defectos, o no les encuentra errores, alguna equivocación que haya cometido, pareciera que la vida de Daniel, hermanos, fue muy parecida
a la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en ese aspecto de que Daniel tenía mucho cuidado en hacer la voluntad de Dios, porque Daniel sabía que él tenía un propósito específico por el cual Dios lo había llamado. Y nosotros miramos, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo es sumergido en las aguas, y en ese momento Él sale de las aguas y el Padre dice: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Dice que al instante, al poco tiempo, dice que la primer prueba que le viene, dice que es llevado al desierto, y allá en el desierto, hermanos, dice la palabra del Señor que el diablo lo tentó. Tuvo 3 pruebas, 3 tentaciones impresionantes, y el diablo le ofreció los reinos, las riquezas, le dijo tantas cosas, hermanos, para hacerlo caer. El Señor estaba había llegado en medio de un mundo donde el príncipe, el gobernador, el rey de este mundo, el príncipe de este mundo era Satanás. Por eso cuando el diablo le dice: porque esto a mí me ha sido dado, y a quien yo quiero se lo doy, y le ofreció riquezas terrenales. El diablo no estaba mintiendo. El diablo le estaba diciendo la verdad, porque el príncipe de este mundo es Satanás. Por eso usted va a ver que Jesucristo siempre se guardó en santidad, no se contaminó, trató de serle fiel al Señor. Por eso es que una de las primeras cosas, hermanos, que yo veo en la vida de Daniel, y que debemos de aprender también de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Porque lo estoy mencionando, pero de la vida de Daniel debemos de aprender a que no nos podemos contaminar. No nos podemos contaminar, porque entonces vendrá juicio. Es más, la palabra del Señor dice, hermanos, en el mismo libro de Daniel, en el capítulo 5, dice la palabra de Dios que ocurrió un juicio de parte de Dios. Dice la palabra del Señor que estaba el rey Belsasar. En el capítulo 5, usted lo puede ver en casita. Si me meto en la Biblia, nos vamos a detener mucho, y quiero así rápidamente explicar esto. Dice la palabra del Señor que el rey Belsasar, dice que de repente él empezó a sentirse muy contento. Él era un hombre del mundo, un pagano, un hombre que tenía poder y autoridad, pero bueno, el asunto es que él, dice la Biblia, que ya estando él un poco tomado con el licor, con el vino, dice el hombre que empezó y ordenó que se trajeran los vasos del templo, los utensilios del templo, para empezar a beber vino pagano en los vasos consagrados del Señor. Eso molestó tanto a Dios, hermanos, que dice la Biblia que en el momento de la borrachera, ya cuando los vasos habían sido contaminados, los vasos del Señor, los vasos del templo, los vasos consagrados, que en ese momento cuando están en la borrachera, dice la palabra del Señor que de repente apareció una mano. Esa mano, hermanos, es la mano de Dios. Dios pocas veces escribió. Me parece que fueron más o menos como unas 3. Dios escribió las tablas de la ley. Los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. Ahí aparece la escritura, el mandamiento de Dios a los hombres. La otra vez que yo veo en las escrituras en el Nuevo Testamento es cuando Jesucristo, porque vemos a Dios que no escribe. Él no escribió la Biblia. La Biblia la escribieron santos hombres de Dios, profetas, apóstoles. Pero Dios nunca escribió la Biblia. Pero sí escribe los mandamientos. Ahí vemos la primera intervención del dedo de Dios. La segunda vez que yo lo veo es cuando Dios, Jesús, la única vez que yo veo que Él escribe con su dedo es cuando se agacha, y en aquel evento cuando iban a apedrear a aquella mujer que le iban a matar y Él la defiende, Él escribe con su dedo
palabras con el dedo de Dios. Y dice la Biblia que cuando aquellos hombres vieron lo que el Señor escribió y cuando el Señor les dijo, el que esté libre de pecado, que te arroje, y dice que sus conciencias, a lo mejor por lo que habían visto que Dios había escrito, no sé, dice que poco a poco cada uno de ellos se empezó a retirar. 2 veces escribe el Señor, pero la tercera vez que yo veo es cuando aparece aquí en Daniel una mano, y esa mano se escribe palabras de juicio. La pregunta es, ¿por qué es que Dios enjuició a muerte a este rey llamado Belsasar? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque él provocó la contaminación de los vasos que son solamente para uso exclusivo de Dios. Entonces eso propició el juicio, y dice la Biblia que ese hombre murió. El Señor lo mató por causa del juicio. De tal manera, hermanos, que cuando vemos nosotros también eso en la Biblia, en el libro de Daniel, la importancia de no contaminarse los vasos. Daniel sabía que era un vaso de Dios. Los vasos de Dios solamente pueden ser llenos del vino de Dios, no del vino fermentado que hacen los paganos y el mundo para hacer barbaridades. No, la Biblia habla de un vino nuevo, de un vino glorioso, de un vino divino, de un vino que purifica, que santifica, que nos mete a una dimensión de alegría, de gozo, de regocijo, de danza. Y Daniel sabía que era, hermanos, un instrumento, él era un vaso. Y por eso Daniel fue usado por Dios. Fue usado porque Daniel no se contaminó. A pesar de que Babilonia estaba, a Daniel le querían dar la comida de los babilónicos, le enseñaron las letras, el lenguaje de los babilónicos, mas sin embargo Daniel, él nunca se olvidó de las enseñanzas que venían de parte de sus padres de generación en generación, y nunca dejó que Babilonia entrara a su corazón y a su mente. Cuidó su corazón, cuidó su mente y siempre honró a Dios, porque dice la Biblia que lo que hizo Daniel, hermanos, es que Daniel propuso, nadie lo obligó. Mire, aquí lo dice, lo voy a volver a leer porque lo dice clarito la Biblia. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Daniel representa a esos hombres que no se contaminan. De esos hombres, y cuando digo de esos hombres estoy hablando también de esas mujeres. De esos hombres, de esas mujeres que se guardan, que son instrumentos, vasos de barro en las manos del Señor. Los vasos de barro, ya lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Por ejemplo, en Corintios, la Escritura dice que somos vasos de barro, porque Dios tiene muchos vasos, y Dios cada vaso lo moldea. Hay vasos, hermanos, que Dios los hace grandes para que su capacidad de unción sea mucha. Hay vasos que son un poquito más pequeños. El que hace la dimensión de cada vaso, sea chico, sea mediano, sea grande, es Dios. Dios lo moldea como el alfarero hace las vasijas de barro a la forma como él quiere, y cuando no están quedando bien, dice que las quiebra y empieza a trabajar nuevamente el barro. Así Dios trabaja con nosotros. Nosotros somos barro, usted es vaso de Dios, y por eso usted tiene que consagrarse para el Señor, tiene que vivir para Él una vida de santidad, porque la vida de Daniel, hermanos, nos muestra que eso es lo que Dios quiere. Ahora entiendo por qué Daniel, dice la Biblia, que le levantaban
se levantaba el enemigo. Dice la escritura, hermanos, que a Daniel le quisieron poner una trampa unos hijos del diablo, que dice la Biblia que trataban y odiaban a, a Daniel y trataban de hacerle daño. Dice la palabra del Señor que por medio de una trampa, mire la historia tan bonita, dice que por medio de una trampa que ellos hicieron que el rey enviara, por medio del edicto que él había hecho al rey, enviaran a Daniel a un foso donde había leones hambrientos, unos leones, hermanos, hambrientos, leones, el león que devora, el león que estaba hambriento. Mas sin embargo, dice la Biblia, hermanos, fíjese la historia o la vida sobrenatural que llevó Daniel. Pero ¿por qué? Porque dice la escritura que él no se contaminó. Si él se hubiera contaminado de alguna manera, Dios no le responde. Pero Dios, todos aquellos que proponen en su corazón no contaminarse, Dios los va a rescatar del horno de fuego, de los leones hambrientos, de esta peste que estamos pasando. No nos va a suceder nada, hermanos, porque Dios tiene poder, porque el Señor es grande, es maravilloso. Dios está contigo, Dios no te va a dejar, pero no te contamines. Hoy estamos viendo, ¿verdad?, en la historia de Daniel, que Daniel, dice la escritura, que fue lanzado a donde estaban leones hambrientos. Mas sin embargo, la Biblia dice que Dios activó ángeles poderosos y le hicieron un círculo, me imagino, a Daniel y aquellos leones, hermano, furiosos, leones hambrientos. Dice la palabra de Dios que los ángeles sujetaban las quijadas de aquellos animales para que no comieran a Daniel. Eso es lo que hace Dios. La Biblia dice, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero va a devorar a aquellos que se contaminan, aquellos que andan más en la carne que en el espíritu. Daniel era un hombre que buscaba las cosas de arriba. Por eso la escritura en Colosenses dice, buscad primero las cosas de arriba y no las de la tierra, porque Dios quiere que no nos contaminemos, hermanos. En este precioso momento, yo siento de parte del Señor, ¿verdad?, que ahí donde estás, si quizás te has apartado del Señor, si quizás le fallaste al Señor, yo te quiero decir que nadie en este mundo está en excepción o excepto de fallarle al Señor. Todos de alguna o de otra manera fallamos, pero lo importante es reconocer que necesitamos a Dios y pedirle perdón al Señor, porque Dios es un Dios de oportunidades. La Biblia dice que si 7 veces cae el justo, Jehová lo levanta. Es decir, el Señor es un Dios de misericordia. Él no te señala, quizás otros te señalaron, te señalaron y te dijeron, vas a caer, no te vas a levantar. En esta hora el Señor te dice, yo te levanto, como levanté a Pedro, como levanté a mis hijos. Así el Señor te levantará en esta hora. Si tú deseas entregarle tu vida al Señor, ahí donde estás, quieres reconciliarte con Él, porque quizás le fallaste, porque quizás fuiste débil, porque quizás te vino la prueba y no pudiste superarla y caíste, no te preocupes. Dios tiene su brazo extendido, así como un día, dice la palabra del Señor, que se estaba hundiendo Pedro, porque Pedro era un hombre de fe, un hombre que se imagina, hermanos, un hombre que caminó sobre las aguas. Eso es impresionante. No lo vemos en las escrituras que un hombre haya caminado sobre las aguas. Bueno, Jesús, pero Pedro logró caminar algunos pasos viendo a Jesús, pero en algún momento él quitó la mirada del Señor y cayó, y dice la Biblia que se estaba ahogando.
Y en el momento que él se estaba ahogando, él no tuvo que orar mucho, solamente gritó: ¡auxilio! Señor, sálvame. Y al instante llegó la mano de Jesús y le dijo: hombre de poca fe, y lo levantó y lo restauró y lo salvó. De la misma manera el Señor hoy te levanta y te extiende su mano. Si tú en esta hora quieres entregarle tu vida al Señor, quieres reconciliarte con el Señor, ahí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo estas palabras y di conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de mi maldad, te acepto en mi corazón y reconozco que tú eres mi Dios y mi Salvador. En esta hora, Señor Jesús, toma mi vida, moldéame, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, porque tú eres mi Señor. Si tú has hecho esta confesión de fe, quiero decirte que el Señor te abraza y yo te quiero decir: bienvenido a la iglesia que te ama. Bienvenido a la iglesia del Señor. Bienvenido a la iglesia Cristo Rey y Señor. Bienvenido a la iglesia del reino de los cielos. Y solamente te quiero hacer unas 3 recomendaciones que siempre hago. La primera es que hay que comprarse una Biblia como esta, ¿verdad? Una Biblia, porque la Biblia es la palabra profética más segura, que cuando tú empiezas a leerla te das cuenta del plan, el propósito que Dios tiene para tu vida, y así vas por el camino correcto, obedeciendo lo que Dios dice, lo que dice la palabra de Dios. Número 2, tienes que empezar a orar. Orar es platicar con Dios, pedirle a Dios, agradecerle a Dios, darle gracias a Dios por todo, los alimentos, por la vida, por la salvación. Y vivir una vida de agradecimiento es tener una vida de oración, platicar con el Señor. Y número 3, tienes que buscarte una iglesia donde congregarte. Todos los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, como en este caso, tú que me estás viendo, que me estás escuchando y que has declarado esas palabras de arrepentimiento, tienes que buscarte una iglesia donde congregarte. Pero no vayas a ir a cualquier iglesia, tienes que buscar una iglesia cristiana evangélica, donde se predique la sana doctrina, donde se hable de salvación, donde se hable de Cristo, una iglesia cristocéntrica, donde se hable acerca de que el pecado tenemos que hacerlo a un lado y tenemos que santificar nuestras vidas. Lo que acabamos de enseñar, no contaminarnos con el pecado. Y si tú haces estas 3 cosas, entonces crecerás como un árbol y el Señor vendrá y te regará, y en aquel gran día tú darás mucho fruto, y el Señor un día te dirá: buen siervo fiel, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y dice la palabra del Señor que en nosotros saltaremos como becerros de la manada, porque el Señor te está llamando a su reino. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y esperamos que estas palabras hayan sido de bendición para tu vida. Bendiciones. Amén.